cosa esta mañana, mi amado hermano, mi amada hermana, se va a cumplir únicamente el propósito de Dios en su vida. Si Él quiere permitir que pasemos por procesos, y lo he enseñado muchas veces sobre los procesos, los sucesos, he creado devocionales en relación a esto, lo he predicado diferentes domingos, pero entender que estamos en la mano de Dios es lo más importante. Que si Dios nos permite pasar todo este proceso, un pastor decía esta semana en una manera muy sabia, digo yo, Pastor Rubén Mercado de Bolivia, que tenemos una reunión con los pastores de la red aquí en Colombia, y él decía, así como de un momento apareció esta pandemia, así de un momento a otro Dios la va a hacer desaparecer. Y yo lo creo y decíamos nosotros amén. Y es una verdad porque produce mucha confusión. Aún la iglesia está en una incertidumbre entre abrir la iglesia y no abrirla. Yo prefiero esperar. Si usted me pregunta qué va a hacer, pastor, yo digo, yo prefiero esperar. Y yo tengo la plena confianza que lo que le hemos enseñado a cada uno de ustedes ha sido la verdad, y esa verdad los va a mantener firmes. Sí es importante, la Biblia dice que no dejemos reunirnos, dice en Hebreos, como alguno tiene por costumbre, pero hay que entender también los tiempos. Y se nos olvida a veces uno de los textos que decíamos al principio cuando empezó la pandemia. Tomamos, creo que era de Isaías 26, donde decía, pueblo mío, escóndete un poquito mientras pasa el tiempo de la indignación. Y eso se volvió viral, ese versículo, por todo lado, y muchos lo compartían y decían, sí, es el tiempo, Dios va a tratar con la gente, Dios va a tratar con la iglesia. Pero una de las cosas que yo me quedo sorprendido al escuchar diferentes tendencias de la iglesia, diferentes hermanos y hermanas, que realmente llevamos, bueno, ya perdí el tiempo, creo que 3, 4 meses, ¿sí? Vamos para 5 meses, pero seguimos siendo iguales. Qué duros para aprender. Yo sé que hay gente que ha aprendido a derramar su corazón delante de Dios, a pegarse a las promesas. Pero la verdad, queremos volver a hacer lo mismo que hacíamos antes. Y este proceso que hemos tenido que vivir, a las buenas o a las malas, no ha producido realmente cambios en nosotros. Y estamos ansiosos, y eso nos llena de temor porque parece que el futuro como que quedó incierto, como no sé qué vamos a pasar, no sé si de un momento a otro siento los síntomas de este COVID, y enseguida no sé, y ya tan pronto si nos dan un diagnóstico positivo, ya mejor dicho nos morimos. Pero yo creo que Dios está gobernando todavía, y aún lo hará con mayor gloria, porque Él es soberano en medio de todas las cosas. Uno de los salmos que leíamos esta semana era el Salmo 50, donde dice en su palabra, mío es la tierra y su plenitud, y todos los que en Él o en ella habitan. Y esa es la confianza que tenemos, pero hay que sacar un temor, porque ese temor no nos permite entender ni comprender las cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Y hago un paréntesis para dentro de 8 días. Dentro de 8 días tenemos, yo les invito para que preparen la cena, pero yo lo quiero hacer con un propósito, y desde hoy lo quiero anunciar. Y es, ministremos esa Santa Cena para que nuestros ojos espirituales sean abiertos, para que nuestro entendimiento sea abierto, lo hemos hecho en algunos casos, y para que aleje el temor completamente de nuestros corazones. No, sin perder la esencia de lo que significa la Santa Cena, prepárela. Y diciéndole al Señor, el temor ha cegado mi entendimiento, el temor y el miedo ciega nuestros oídos espirituales, y no podemos ver con claridad hacia adelante. Y una de las cosas que como cristianos debemos tener muy clara es que la visión como cristianos no está aquí en la tierra. La visión como hijos, como hijas de Dios, está puesta en el Señor. Más allá de, y voy a decirlo específicamente, más allá de la muerte. Así de que los temores, que es lo que quiero hablar en esta mañana, nos invaden y nos dejan ver con claridad el obrar de Dios. Y voy a empezar con un texto que está en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 24. El contexto es que hay una batalla, hay un gigante conocido por todos. Yo sé que no necesito ni mencionar el nombre, que usted ya lo sabe. Y estoy hablando del filisteo,
que está peleando contra el pueblo de Israel y el pueblo está asustado. Y hay esta frase o esta palabra que dice el versículo 24 es muy característica porque ellos estaban tan asustados que apenas salía el filisteo Goliat y le decía las mismas palabras: ven un hombre y pelea conmigo. Mire lo que dice el 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Huían de su presencia. Solamente eran palabras. ¿Y qué es lo que nos está asustando tanto en este tiempo? Justamente las palabras. Y esta historia de David y Goliat nos da un ejemplo de los beneficios que quizás podemos alcanzar si solamente aprendemos a vencer los temores que tenemos dentro de nosotros, aquellos que enfrentamos, aquellos que parecen imposibles de salir adelante. Y yo les quiero compartir cómo vencerlos, pero necesito identificar algunas cosas que hacen los temores, porque los temores son contagiosos. Qué feo, qué terrible es andar con personas que están llenas de temor. Y muchas veces existen personas expertas en infundir ese temor y realmente no nos dan libertad, inclusive perturban la fe. Hay gente que se va a los extremos. Yo digo, sí es buena todas las recomendaciones que nos dan, tener cuidado con lo que hacemos, pero no sin antes tener la dirección del Espíritu Santo. Y yo creo que en este tiempo es un tiempo que más debemos depender de esa presencia del Espíritu Santo. Debemos estar preparados para vencer el temor si es que realmente queremos alcanzar las metas, los sueños que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y hay un proverbio en el capítulo 29 que me gusta como lo expresa, Proverbio 29, y es interesante como lo está diciendo. En el versículo 25, Proverbio 29, 25, dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová, el que confía en Dios, será exaltado. Lo voy a leer en la nueva versión, nueva traducción viviente. Dice: temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Escúchalo bien como dice esta versión. Tener temor a la gente, miedo a la gente, es una trampa peligrosa. Hay gente que dice: yo no puedo confiar en nadie. Y a veces ese temor nos lo transmiten a nosotros. Pero lo que nos dice la palabra, nos dice este proverbio, es que cuando confiamos completamente en el Señor, vamos a tener seguridad de todas las cosas que Él tiene dispuestas para ti y para mí. No permitas que tu corazón se llene de temor al escuchar las noticias. Una recomendación que siempre hacemos es: no escuche tantas noticias, porque nos confunden tantas cosas. Lea la palabra, escuche lo que el Espíritu Santo está hablando este tiempo. Si alguien te pregunta a ti: ¿cuál es la voz del Espíritu Santo hoy? ¿Tú qué le responderías? ¿Qué te ha dicho el Espíritu Santo a ti? Algunos dicen: bueno, el pastor no me ha dado instrucciones. Pero permítame, hermano, decirte que cada uno tenemos la libertad, tenemos la bendición de acercarnos a Dios, de escuchar la voz de Dios, de escuchar la voz del Espíritu Santo. Tú tienes la capacidad de hacerlo. Le he enseñado muchas veces cómo hacerlo, pero nos confunden porque nosotros no hemos aprendido a afinar nuestro oído a lo que dice Dios. ¿Por qué? Porque lo que escuchamos, lo que declaramos, tiene mucho poder. Y eso que está dentro de nosotros, a veces lo decimos. Quiero ir a Job, y muchos conocen la historia de Job. En el capítulo 3, versículo 25, él está expresando, está en el momento más difícil de su prueba, que no le entendía, no sabía por qué había ocurrido. Ya había perdido a sus hijos, ya había perdido todas sus propiedades, todo su ganado había sido acabado, sus camellos también los había perdido, todo lo de valor para él lo había perdido. Y al llegar al versículo 25, mire cómo dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido, ¿sabe qué? Lo que yo temía. Hay temores guardados,
Hay mujeres que quizás han dicho, ¿y qué tal que con esta pandemia se muera mi esposo? ¿Qué va a hacer de mí? Hay esposos que posible han dicho, de pronto mi esposa se la lleva el Señor, ¿qué va a pasar conmigo? De pronto son mis hijos, de pronto pierdo el trabajo, de pronto. Y son temores. Y esos temores a veces los confesamos como a veces los tenemos ahí guardados. Y Job está diciendo, mire, ese temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Inclusive, si usted lee el versículo 26, hay algo que él está expresando que me parece bien curioso. Dice, no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino perturbación. ¿Cuál debe ser nuestra seguridad? Tener la paz de Dios. Tener seguridad de que nuestra vida está en el Señor y va a acontecer únicamente lo que Él tiene preparado si le obedecemos sus mandamientos, si nos sometemos a su señorío. Pero también dice Job que no estuvo reposado, ni estuve reposado. Y yo te recuerdo lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En pastos delicados me hará descansar. Él tiene preparado todo para nosotros. Pero también depende de nuestra confianza, que nuestros temores se los podamos entregar a Él. Job era una persona bendecida por Dios, pero tenía un temor, y ese temor le llevó a que se cumpliera lo que estaba temiendo interiormente. Perdió su familia, perdió su empleo, perdió su negocio, perdió todas las cosas, su salud, porque era una de las cosas que tal vez era el temor. Y muchos decimos, ¿y si me enfermo qué va a pasar? Bueno, tenemos un Dios sanador. Y si no me sana, bueno, voy a utilizar a los médicos. Y si los médicos, bueno, un medicamento. Dios te va a dar una estrategia o Dios te va a dar un sueño. Pero lo más importante es que tú tengas la plena seguridad de que estás en las manos de Dios. Es importante que desechemos de nuestra vida los temores que están ahí arraigados, para alcanzar aquellos propósitos y aquellas cosas, alcanzar aquellas promesas que Dios está dispuesto, nos ha prometido hacer para que nuestra vida no se desvíe bajo la locura. Ahora, ¿cuáles son los temores más comunes? Para el cristiano y también para mucha gente, uno de los temores más terribles es el temor a lo desconocido. Hay gente que le da miedo estar en oscuras. Muchas veces nosotros tenemos miedo a eso desconocido, a eso que viene. ¿Qué va a pasar? No sé. ¿Qué va a pasar con la economía? No sé. Dios lo sabe. Porque eso nos impide a que avancemos en aquello a lo cual Dios quiere hacer contigo, Dios quiere hacer con nosotros. Nuestro futuro, créalo, hermano, y se lo digo con todo mi corazón, está en las manos de Dios. No debemos ponerlo en manos de otras cosas. Y a veces surgen de nuestro pasado creencias que teníamos. Y he conocido y me ha sorprendido que estuve hablando con una persona, imagínense, haciendo riegos en la casa para que la bendición no se vaya. Eso es hechicería, hermanos. Le tienen miedo a las malas noticias. Y hay una tensión, y por qué mis hijos no me llaman, y por qué no tal cosa, y comienza a haber temores. Algunos son buenos, algunos son sanos, porque uno se debe preocupar, pero no al punto de perder la paz. Tampoco tu bendición depende de la buena suerte o la mala suerte, porque el Salmo 16 dice, tú sustentas mi suerte, dice ese salmo. Hay temores también a los demás seres humanos. Quiero ir a 1 Samuel, donde estuvimos leyendo, en el capítulo 17. Y hay una expresión en el versículo 28 que es bien interesante, porque David es ahí no por casualidad, por plan de Dios, está ahí, y los hermanos son los primeros que se levantan contra lo que hay en David. Y dice en el versículo 28, y oliéndole Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres estaba dialogando y preguntando qué era lo que estaba pasando. Se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has venido acá? ¿Para qué has venido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Y miren lo que le dice. Yo conozco tu soberbia y tu malicia y la malicia de tu corazón, que para ver
la batalla has venido. Lo voy a resumir en una sola palabra lo que está diciéndole este hermano. Usted viene de chismoso a ver lo que está pasando. Pero, ¿era eso lo que había en el corazón de David? No. Pero ¿sabe qué es lo interesante y que quiero resaltar en esta mañana en relación a este texto, en relación a lo que están confrontando a David? Que él no le prestó atención a las palabras del hermano. Muchos han perdido la bendición de Dios, la dirección de Dios, simplemente porque se han puesto a escuchar voces que no es de Dios. Hermanos y hermanas con unos buenos propósitos, centrados en el ministerio, y por un comentario que hizo un hermano, por un comentario que hizo un familiar, simplemente echaron a perder todas las cosas de los propósitos de Dios. Yo mismo experimenté recién iniciando el camino del Señor. Y creo que lo conté alguna vez, lo voy a resumir en pocas palabras, porque desde que empecé a ir a la iglesia, el pastor que me estaba instruyendo, me estaba dirigiendo en ese tiempo, me dijo, Lander, yo quiero que estudies en un seminario bíblico. Tenía que ir a Armenia. Pero el comentario de una tía que quería mucho, me dijo, ¿y para qué va a ir a perder el tiempo? Mira al hermano fulano de aquí, de tal de aquí a la iglesia, cómo fue a estudiar y mira lo que hace. Sigue siendo un campesino, no sirve a Dios. Y otra persona me hizo un comentario también muy parecido. ¿Para qué va a perder el tiempo? Usted no ha sido llamado para eso. Y me puse a escuchar esas palabras que me decían. Y pasaron 10 años para empezar a hacer lo que Dios me había dicho, y tal vez más, que hiciera, prepararnos para servir al Señor. Esos comentarios a muchos los ha hecho impedir para avanzar en los propósitos de Dios. Debemos enfrentarlos, debemos escucharlos. Otra anécdota que tengo hace muchos años, cuando pasé por un momento bien difícil por el año 2000. Tenía algunas amenazas y habían 2 grupos de gente en la misma iglesia. Y habían 2 opciones que tenía que tomar. Una, quedarme y enfrentar la situación. Otra, simplemente pedir un traslado. No sé, me daban para otro sitio de Colombia, me invitaban a Ecuador, me invitaban a Costa Rica y me invitaban para Estados Unidos, inclusive para Canadá. Pero yo no sabía cuál voz escoger. Un grupo me decía, pastor, usted me ha enseñado a que con fe enfrentemos los problemas. Y otro grupo me decía, pastor, pero si el mismo Señor Jesucristo cuando era niño tuvo que ir a Egipto para que no lo mataran, a ver, tú no eres más que Jesucristo. Imagínense, se encuentra uno entre 2 voces y ambos tenían razón. Yo dije, Señor, antes de tomar una decisión necesito escuchar tu voz. Y yo recuerdo que me fui a un ayuno fuera de Bogotá, un lugar que en una finca donde podía permanecer, y dije, Señor, me voy a meter en el ayuno de Daniel. Y yo he interpretado siempre el ayuno de Daniel, no los 21 días, sino meterme en un ayuno hasta que Dios me responda. Iba con toda la decisión, me fui, eso fue para un diciembre, recuerdo mucho, un 8 de diciembre, porque hasta ese día yo tenía plazo para moverme. Cogí un transporte y tan pronto me bajé del transporte, del bus donde iba, había dado 3 pasos cuando escuché perfectamente la voz de Dios que me dijo, Hernández, ¿qué hace aquí, siervo mío? Y le dije, es fracción de segundo, los diálogos con Dios no son horas. A veces en fracción de segundo Dios te puede dar la respuesta que tú estás esperando cuando tienes incertidumbre, pero más cuando hay temores por salvar tu vida, salvar tu familia. Bastó fracción de segundos. Yo le dije, Señor, he venido a buscar porque tú no me has dado respuesta. Porque en segundo le dije todos los argumentos que tenía. Y el Señor me dijo, vuélvete, porque yo me encargaré de tus adversarios. Fue una palabra instantánea y ya estaba seguro de lo que Dios quería hacer conmigo. Porque bíblicamente ambos grupos tenían razón. Dios no puede proteger del mal. Pero también hay momentos que Dios dice, escóndate un poquito en tanto pasa la indignación por lo mío. ¿Cuál de las voces escuchamos? Hay gente afanada por abrir los templos. Y yo digo, Señor, ¿es el tiempo de hacerlo? ¿Es el tiempo de movernos hacia eso? La verdad, yo no he sentido que para mí, en el caso mío muy particular, y no quiero censurar a nadie, yo quiero esperar un poco de tiempo más.
La plena seguridad que nosotros podemos tener es que si Dios está con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Si Dios puso un sueño, si Dios puso una idea, si Dios puso un anhelo, aunque otros te digan que no puede, en Dios te lo digo con toda seguridad, sí se puede. ¿No ha escuchado usted en los partidos de fútbol cuando un equipo débil está jugando con un equipo bien fuerte, con grandes estrellas, y la gente comienza a clamar, sí se puede, sí se puede, sí se puede? Pues yo quiero decirte en esta mañana, los sueños que Dios ha colocado en ti, quite el temor de perder, quite el temor de fracasar, quite el temor de no poder salir adelante, y te digo en el nombre de Jesús de Nazaret, sí se puede. No le temas al fracaso, porque Dios, el que va contigo. Y realmente alguien dijo, los únicos que fracasan son los que nunca intentan hacer nada. Y me gusta, iba a leer un texto de Isaías capítulo 46, es un versículo que me llama mucho la atención. Dios les está hablando al pueblo y lo está reprendiendo por los ídolos de Babilonia. Habla de Bel en el versículo 1, de Nebo, que eran dioses babilonios. Y dice que ellos fueron humillados. Y el versículo 3, escuche cómo lo dice. Y es un versículo igual para los que ya tenemos algunos años, para los ancianos, pero también para los niños, también para los jóvenes. Y dice el versículo 3, oídme, oh casa de Jacob. Voy a decir, oídme, oh casa de Sinaí. Y todo el resto de Israel, los que sois traídos desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Y escuche lo que dice el versículo 4. Hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Y escuche lo que dice la parte final del versículo 4. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Vuelvo y repito lo último que dice este versículo 4. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré, yo guardaré. ¿Estás convencido de lo que Dios quiere hacer contigo? Mire lo que dice la palabra. Inclusive, si pasamos unos versículos más adelante, al versículo 9 del mismo Isaías 46, dice, acordaos de las cosas pasadas. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Y escuche lo que dice el versículo 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Y digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Escuchen, porque es una palabra que el Señor quiere sembrar en tu corazón. Mi consejo permanecerá, dice la parte final del 10. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Si tú eres pertenencia de Dios, si tú tienes la confianza puesta en Él, vas a tener la plena seguridad de que Dios está contigo y te va a sacar adelante. No tengas temor al rechazo. No tengas temor si te van a traicionar. Si las personas que están a tu lado te van a fallar, no importa. No ponga la confianza en los que están alrededor, aunque debemos confiar en ellos para ayudarnos en medio de las cosas. Pero tu plena confianza debe estar puesta directamente en el Señor, porque Él puede hacer cosas extraordinarias. Hay un ejemplo bien claro que ese es el ejemplo del Señor Jesucristo. Él fue traicionado, fue rechazado, fue abandonado por la misma gente que todos los días que estaban con Él. Con aquellos que los alimentó, lo abandonaron, le dieron la espalda. Pero Él tenía una meta importante. Y no voy a leer el texto, pero ahí está en Lucas 22, 39 al 44, donde Él comienza a derramar su corazón delante del Padre. Y dice Lucas especialmente que de su frente salían gotas de sangre en ese clamor, pidiéndole y diciéndole: Señor, si es posible de mí pasa esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué nos enseña todo eso? De que si el Señor Jesucristo estuvo dispuesto
Y no se dejó vencer por por el rechazo de la gente, por la traición de las personas, sino que él tenía un objetivo de llegar a la cruz, de unirnos, de recoger a un pueblo que creyera en él y llevarlo al Padre, y lo cumplió. Y es el desafío que Dios te da a ti y me da a mí para que alcancemos los propósitos de Dios. Hermano, no le tenga temor a lo que transcurra. No le tenga temor si por alguna circunstancia Dios permite que pasemos por momentos difíciles. He conocido muchos testimonios de gente, y Pablo mismo lo dice en otra parte, que estuvieron al borde de la muerte, que ya no había esperanza para ellos. En el capítulo 28, creo que es de Hechos, dice que el barco se está hundiendo, hay una fuerte tempestad, echan todo al mar y parece que el barco va a naufragar. Y cuando están a punto de matar a los presos, él da una palabra y dice: anoche estuvo el ángel conmigo y me dijo que no iba a perder absolutamente a nadie, ninguna vida iba a perecer. ¿Sabe qué es lo importante, amados hermanos? Que tú escuches la voz de Dios, que creas lo que dice la palabra, que se afirme esa palabra y que vea esa salvación de Dios. No importa las circunstancias te pueden decir otras cosas, pero tú y yo no vivimos de las circunstancias, sino de la gracia, el poder y la misericordia de Dios. Una o dos cosas que dice Isaías 46, él está diciendo: aún hasta desde el vientre hasta las canas, hasta la vejez, él está diciendo: yo soportaré, yo hice, yo llevaré, yo soportaré, yo guardaré. Pero también lo uno con lo que dice en la parte final del versículo 10: mi consejo permanecerá, la palabra de Dios permanecerá. En otro pasaje dice: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Y haré todo, dice la parte final del versículo 10, haré todo lo que quiero. Y yo le voy a agregar una palabrita, permítame hacerlo, aunque el contexto de este pasaje está llamándole al pueblo la atención. Yo también lo haré contigo y haré todo lo que me he propuesto hacer contigo, te dice el Señor. Y no voy a hacer lo que dice el versículo 8: oídme duros de corazón, que estáis lejos de mi justicia. No endurezca el corazón, sino quebrántalo. El último temor que más nos está conmoviendo y está conmoviendo a la gente es el temor a la muerte. Hay un pasaje que está en Juan 11, que es bien conocido, que es el caso de Lázaro. En Juan 11, versículos 25 y 26, están haciéndole reclamo. En este caso está hablando con María. Y ambas hermanas, Marta y María, le han hecho reclamo al Señor: si tú hubieras estado conmigo o con nosotros, mi hermano no hubiera muerto. Tal vez algunos que han pasado por fracasos, por momentos difíciles, tal vez han dicho, como le está confrontando esta mujer: Señor, ¿por qué si tú estás con nosotros no suceden estas cosas? Algunos van a decir, y son más difíciles, van a decir: a ti no me va a pasar nada porque Dios está contigo. Mire, no digas nada si no conoces los planes de Dios. Habla lo que el Padre te dice. Habla lo que el Padre te está diciendo que va a hacer. Habla según lo que Él ha dicho. ¿Por qué? Porque aquí en el capítulo 11 de Juan está diciendo, en el versículo 25, dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y versículo 26, todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Y le hizo esa pregunta a Marta, y le hizo esa pregunta a María, pero también te hace esa pregunta a ti: ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees lo que Dios le está diciendo? ¿Crees aquellos que Dios está manifestando sobre su vida? Que si pasa, que si muere, que si tiene que pasar por el valle de sombra y de muerte, como dice el versículo, el Salmo 23, Dios va a estar contigo, se cumplirá el propósito en ti. Si tú ya cumpliste la tarea, si tú ya hiciste lo que Dios quería que hiciera mientras viniste aquí en la tierra, no temas a la muerte. Porque dice que el aguijón de la muerte es el temor a la muerte. El cristiano tiene que temer tener que pasar a la presencia de Dios.
Es más, la Biblia dice que no mueren, sino que duermen en Cristo. Porque ahí se comenzará a manifestar la gloria, la manifestación gloriosa. ¿Crees esto, hermano? Jesús nos enseñó que se puede vencer la muerte. Y como Él la venció, nosotros, tú y yo, si hemos abierto el corazón, si le hemos invitado a que viva con nosotros, tenemos la vida eterna. Conocemos los planes que Él tiene para cada uno de nosotros y sabemos que Él nos va a llevar a su gloria y majestad victoriosos. Que la muerte no tiene poder sobre aquel que cree en Jesús, porque resucitará a una vida nueva para permanecer una eternidad con el Señor. Yo siempre digo que si Dios te mostrara un poquitico de lo que tiene preparado para ti y para mí allá, quisiéramos irnos ya. Pero ¿sabe cuál es la respuesta de Dios? Tienes que cumplir un propósito aquí en la tierra. Tienes que someterte a mi voluntad, porque tengo muchos planes contigo. A mí me ha dicho, tú no vas a venir a mi presencia hasta que no cumpla lo que yo te he dicho y tus ojos lo verán. Y yo lo creo. Y he estado en momentos bien difíciles. He sentido que salgo de mi cuerpo, pero también he escuchado voces que dicen, aún no es el tiempo de que venga a mi presencia. Y yo estoy seguro, no sé cuándo, no puedo dar una fecha, no me ha dicho cuántos años. Lo único que me ha dicho es, cuando cumpla mi propósito con el cual yo te he llamado, te voy a llamar enseguida a mi presencia. Y yo le he dicho, Señor, cumple tu propósito en mí. Por eso yo seguro que si es el tiempo de partir con el Señor, pues no le temo a la muerte, estaré con Él. Que si me quedo, quiero trabajar por el Señor, y eso es lo que quiero, que tú tengas en tu corazón la plena seguridad. No más temores, échalos fuera. Jesús enfrentó todos los temores y en cada uno de ellos salió vencedor, dándonos a nosotros una capacidad tan grande de que también podríamos vencerlo. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. ¿Qué nos estaba diciendo? Que si yo pude vencer, ustedes tienen la capacidad de hacerlo, y aún con mayor gloria, porque Él está habitando en nosotros, porque el Espíritu Santo está en nuestra parte. Entrega tus temores al Señor. Si tienes algún temor en tu vida, hoy puedes entregarlo en las manos del Señor Jesucristo. Y convierta a Él, que sea el que gobierna tu vida. Y hoy lo puede invitar completamente a su corazón. Inclusive se puede restaurar. No importa lo que haya perdido. No importa que tenga que empezar de nuevo. Es posible que más adelante la iglesia la tengamos que empezar con un remanente muy pequeño. Pero no importa, seguiremos adelante. No importa, seguiremos predicando por todos los medios que el Señor nos permita hacerlo. Porque nuestro objetivo es cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. No vamos a desmayar. Aún sea con el último suspiro, proclamaremos que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre, como dice la palabra. No temas, amado hermano, levántate. Cuando vengan los temores, y es lógico sentirlo, entrégaselos al Señor y diga: Señor, estoy sintiendo temor con esto, por favor, tome el control de mi alma. Jesús mismo lo dice: mi alma está angustiada. Eso no es extraño para Dios, porque somos humanos. Pero en medio de la angustia, cuando tú clamas, Dios viene con el poder del Espíritu Santo y te da las fuerzas para salir adelante. Y termino diciendo, como dijo Juan el Bautista: el reino de los cielos se hace fuerte, y solo los valientes lo arrebatan. Dios no llama cobardes, Dios llama valientes. Y si te encomendó la palabra, si te dio a conocer su nombre, y si tú le abriste el corazón, tú eres de los valientes, de las valientes del Señor. Tú eres del ejército de Jehová de los ejércitos. Y Él es el que tiene el control de tu vida, y se cumplirá únicamente su propósito. Si llegó el momento de partir, gloria a Dios. Pero si llegó el momento de ver la manifestación de la gloria de Dios a través de nuestra vida, ¿quién somos nosotros para decirle: Señor, no lo hagas? Y podamos decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Gálatas 2:20. Te invito a que oremos un momento y le digamos: Padre Celestial, yo quiero darte muchas gracias, porque es tan hermoso estar contigo, es tan hermoso contemplar tu gloria, tu gracia, tu verdad, tu majestad, Padre.
Gracias, Padre. Es tan hermoso estar dispuesto para ti. Es tan hermoso confiar en tus promesas, Señor. Es tan hermoso ver tu gloria, tu majestad, tu poder, tu señorío en medio de todas las cosas, Padre. Yo quiero ministrar en esta mañana sobre aquellos, Señor, que el temor les ha invadido el corazón, que su alma está gimiendo, está clamando, Padre, para que la luz de tu gloria se manifieste en sus corazones. Para que cada día, Señor, al abrir los ojos, Señor, puedan agradecerte a ti porque tú estás tomando el control. Y si permites abrir nuestros ojos cada mañana, es porque tiene algo grande, maravilloso, poderoso para cada uno, Señor. Estamos en las mejores manos, en los mejores médicos, Señor. Tú eres el médico por excelencia, Padre. Y tú tienes la medicina que necesitamos, Señor, para la sanidad de nuestro cuerpo. Es más, llevaste, dice tu palabra, esas enfermedades, esas dolencias en la cruz del Calvario, Señor. Y nuestra vida está dispuesta, está en ti, Padre, está en ti. Bendigo a tu pueblo, Señor. Susténtalo con lo mejor del trigo, con lo mejor de la cebada, Señor. Que esta semana podamos ver la manifestación de su gloria. Que esta semana podemos ver maravillas y señales, porque tú eres un Dios vivo que tiene el control de todas las cosas, Señor. Yo te alabo y te bendigo y te glorifico. Yo quisiera terminar este tiempo con una canción que dice: senda Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. ¿Y qué tal si le decimos con todo el corazón: Señor, nuestra confianza está en ti, nuestra fe está en ti, Señor, y podemos disfrutar de tu amor y de tu gloria de una manera maravillosa, Señor, de una manera gloriosa. Senda Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará, donde no lo hay. Una vez vamos a decir: sendas. Senda Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará, donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Senda Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará, donde no lo hay. Una vez más, sendas. Senda Dios hará,
donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Padre, te damos gracias por esta mañana. Sé que hay un camino que has trazado para mi hermano y para mi hermana, y tomado de la mano, Señor, vamos por ese camino, seguros de que tú, Señor, guiarás nuestros pasos. Encomiendo, Señor, en tus hijos y en tus hijas ese caminar, Señor, y que ellos puedan reposar en tus brazos. Que haya paz, que haya seguridad, que haya reposo en tu palabra, Señor. Y que ninguna mala noticia, Señor, ninguna manifestación, Señor, vaya a quitar la paz del corazón de tus hijos y tus hijas. Los bendigo desde este lugar, Señor, y dejo tu presencia en ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén, Señor. Gracias, Señor.